es importante para el país, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la ciencia política, en la sociología en general, es que sobre la base de comprender y entender con justeza que Lima es la sede del centralismo. Sin embargo, no hemos estudiado lo suficiente para señalar que en la sede del centralismo, en la ciudad, hay un centralismo en la misma ciudad, de la misma ciudad, y que perjudica a los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, hay que incorporar ese elemento en el análisis, ¿no? Ahora bien, yo creo que lo que está ocurriendo con Liga Metropolitana es que estamos asistiendo ya hace varias décadas a un agotamiento, una crisis, ¿no? De un modelo de gobierno de la ciudad, de gobernanza de la ciudad, que ha sido rebasado por la informalidad, por la segregación y últimamente por la delincuencia y la seguridad ciudadana, ¿no? En cierto sentido, la inseguridad ciudadana y la delincuencia es expresión justamente de esta falta de institucionalidad que permita contener estos factores de ingobernabilidad de la ciudad, uno de los elementos más centrales ahora, pues, en estos últimos meses es el tema de la inseguridad, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas o por qué se produce esta crisis, este agotamiento o el fracaso del modelo? En primer lugar, porque a la forma e intensidad de la ocupación territorial de la población de Lima no le corresponden instituciones de gobierno, de administración y representación, además de otros elementos, que tengan que ver justamente con esta nueva forma de ocupación del territorio. Es decir, tenemos una forma de gobierno metropolitano que tiene incluso rasgos coloniales y que en los últimos años no ha producido reformas importantes, lo que ha dado lugar justamente a una pérdida muy clara de legitimidad. ¿Cuál es el fenómeno sociológico y económico que se ha dado? ¿No? Es que hemos pasado de un régimen monocéntrico, donde el centro de Lima es el que predominaba, incluso como población y como negocios económicos, diversas actividades, hacia una ciudad policéntrica, ¿no? Donde los actores principales han sido precisamente los migrantes, ¿no? Que han venido de provincias en busca de progreso, ¿no? Entonces, las instituciones han sido rebasadas, ¿no? Por este fenómeno, ¿no? El centralismo tradicionalmente no le ha querido dar el presupuesto y mayores competencias a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero tampoco la gestión metropolitana la quieren ejercer. Hay un ejemplo muy claro de esto, ¿no? La ley de descentralización establece que hay 184 funciones y competencias que tienen que pasar del gobierno nacional a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que según la Constitución y las leyes de descentralización tiene competencias de región. Entonces el Poder Ejecutivo, por no perder poder, entonces no ha transferido las competencias, ¿no? Por ejemplo, hace ya más de 15 años que la educación, la salud debió pasar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero eso no ha ocurrido. Pero no solamente eso, sino que los alcaldes Castañeda Alonso y Susana Villarán, Muñoz, Romero y el actual alcalde López Aliaga tampoco quieren hacerse cargo de esas competencias, cuando desde un ejercicio democrático metropolitano se podría potenciar estas escalas de desarrollo, ¿no? En términos comparativos, por ejemplo, Quito, Bogotá tienen las competencias de salud y educación hace ya más de 15, 20 años. Y sin embargo, Lima Metropolitana no las tiene, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Lima, Lima, la ciudad de Lima se conduce con una especie de gobierno bifronte, ¿no? Como algunos dicen, en la práctica Lima tiene dos alcaldes, ¿no? El alcalde que dirige la Municipalidad Metropolitana de Lima y el presidente de la República, que es el que se mete en diferentes competencias de Lima Metropolitana, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El metro en Quito lo hace el gobierno metropolitano de Quito, no lo hace el Poder Ejecutivo de Quito.
perdón, de Ecuador. Lo hace el gobierno metropolitano de Quito, ¿no? En cambio, en Lima lo hace el Poder Ejecutivo. Y así podemos poner varios ejemplos, ¿no? El Parque Industrial de Ancón lo debería hacer el gobierno metropolitano, lo hace el Poder Ejecutivo. Y así podemos ver diferentes aspectos donde más bien el gobierno metropolitano ha perdido competencias, ¿no? La ATU, que fue una invención, una propuesta, y la reforma del transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la época de Usana Viarán, ha sido recentralizado en el gobierno nacional. COFOPRI, las competencias de saneamiento físico legal y otros aspectos, ¿no? Entonces, en vez de descentralizarse competencias y facultades a las limas, lo que se ha producido más bien es una recentralización en contra del espíritu de la propia ley de descentralización nacional, ¿no? Por otro lado, los diversos intentos de descentralización no solamente se dieron al margen de Lima, sino contra Lima. Hay un centralismo estatal metropolitano dentro de un centralismo estatal nacional. De eso debemos ser conscientes, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo la marcha, la toma de Lima? Yo tuve ahí sentimientos encontrados, porque por un lado yo decía, bueno, estas marchas son justas, hay que apoyarlas, porque efectivamente era una protesta justa frente al gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, yo dije, por esta consigna, la toma de Lima quizás no sea la más acertada, porque en Lima también hay provincianos, ¿no es cierto? En Lima también hay centralismo, en Lima también se sufren los mismos problemas que en las regiones. Entonces, veía que esa consigna debía precisarse mejor, pero tampoco tenía una alternativa, tengo que reconocerlo. Y además, ese centralismo se expresa cómo se ha tratado a Lima Metropolitana y el Callao. Por cada 10 soles de transferencias que recibe el Callao, Lima Metropolitana recibe solamente un sol. Y por eso es que el presupuesto del gobierno del Callao es mucho más alto que Lima Metropolitana. El llamado régimen especial de Lima, establecido en la Constitución, nunca fue sustentado, además, ni desarrollado institucionalmente. Yo, para escribir el libro, he publicado el año pasado y que espero compartir con Percy para que lo distribuya a todos ustedes, la versión digital del libro. Fui al Congreso para leer el diario de debates, para ver que cuando se discutía la descentralización, cómo se había tratado el tema del régimen especial. Y me di con la sorpresa que se había pasado así ligeramente. En la práctica no se desarrolló qué cosa es régimen especial de Lima, ¿no? Y lo que predomina entonces, por lo tanto, ahora es que detrás de esa formalidad jurídica obsoleta y abstracta se ha generado un desorden institucional y una fragmentación institucional. No se puede gobernar una ciudad con 43 distritos con excesivas autonomías, donde muchos alcaldes se creen reyesuelos. No se puede gobernar una ciudad con 43 serenazgos, con 43 programas de leche, con 43 sistemas de seguridad ciudadana, mientras existen en Lima organizaciones criminales internacionales que tienen capacidad de organización de alto nivel, frente a lo cual pues la ciudad está fragmentada y eso evidentemente es un problema, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se expresa esto, no? ¿Cuáles son los efectos de esta obsolescencia de este régimen? En primer lugar, la ciudad está fragmentada, hay un desorden institucional, la privatización del espacio público y la pérdida de control del territorio, una expresión de ello es la alta inseguridad. Los espacios se están privatizando, lo podemos ver en las playas, por ejemplo, donde a diferencia de hace 30, 40 años, 20 años, podíamos ingresar libremente a las playas, ahora que estamos en verano, tenemos que pedir permiso a los propietarios de esas playas, ¿no? Y lo podemos ver de otra manera, ¿no? Le señalo que por responsabilidad del alcalde López Aliaga, esa privatización del espacio público va a alcanzar mayores estándares en contra de la ciudad. Se acaba de acordar en el Consejo Metropolitano, en la práctica, la desaparición del Parque de las Leyendas, porque un grupo económico llamado Arena quiere convertir el Parque de las Leyendas en un centro de convenciones, de actividades culturales, y como sabemos, eso trae también negocios comerciales,
nos lleva a la siguiente pregunta. Esas actividades son incompatibles con la existencia y la vida de los animales frente a los cuales nuestros niños, o cuando hemos ido nosotros, con nuestra familia, con nuestra pareja, hemos visto pues el encanto del Parque de las Leyendas y sin embargo se le quiere privatizar, ¿no? Hace una semana, aquí en San Juan de Lurigancho, 250.000 metros cuadrados que estaban destinados a un parque, a 4 tipos de parque, los parques que hay a nivel de las Limas han sido cedidos para negocios comerciales. Todo eso es privatización del espacio público, que es expresión, por supuesto, del neoliberalismo, de una lógica mercantilista que quiere aprovechar la pluralidad urbana para beneficio de los sectores privados. El policentrismo de la ciudad supeditado al centro financiero y el poder ejecutivo. Es positivo el que Lima sea una ciudad policéntrica, no hay diferentes centros en la ciudad. Ya no es una ciudad monocéntrica. Pero es cierto que está supeditada al centro financiero de Miraflores en San Isidro y el Poder Ejecutivo, ¿no? Los proyectos más grandes los dirige el Poder Ejecutivo, no lo dirige la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por otro lado, en lugar de tener mayores competencias, el gobierno ha perdido estas competencias, como le he señalado anteriormente. Es lamentable que Lima no tenga ninguna injerencia sobre Sedapal, en un contexto en el cual hay una crisis de la escasez de agua y que se va a agudizar en los próximos años. En cualquier ciudad, sea de regímenes democráticos, sea de regímenes republicanos, digamos, socialistas, ¿no? O monárquicos, la empresa de agua potable de la capital está en manos del gobierno metropolitano. Y eso no ocurre en Lima. No tiene ninguna injerencia la ciudad con sus representantes en Sedapal. Se han agudizado las tendencias de desigualdad y segregación social. Hay una extrema desigualdad en Lima metropolitana y segregación social. Es decir, uno puede ir a lugares de alta pobreza y caminando 2, 3 kilómetros podemos encontrar sectores ricos. Se han puesto muros, aunque últimamente hay normas que han hecho que estos sean derrumbados, pero ese es un elemento que existe en la ciudad. Por otro lado, los ciudadanos no estamos bien representados en el Parlamento y el Consejo Metropolitano, ¿no? El 90% de los regidores del Consejo Metropolitano y del Congreso de la República provienen de las zonas de los distritos mesocráticos más ricos de la capital, no de las Limas, donde está la mayoría de la población. Y eso es una expresión justamente también del centralismo que existe en la misma capital. Hay un peligro inminente de un colapso financiero en la Municipalidad Metropolitana de Lima por el autoendeudamiento. Y quizás en esto quisiera detenerme un poquito, ¿no? Como es un problema técnico, los ciudadanos no son conscientes de lo que va a pasar en los próximos años. La gestión de López Aliaga ha logrado, en base a poner como garantía los recursos que tiene la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es una institución eficiente, ¿no? Que recauda los tributos, los impuestos, como Alcabala, por ejemplo, con el impuesto predial y otro tipo de arbitrios, ha logrado, en contra de las propias normas legales y aprovechando esta coalición que hay con Dina Boluarte y la coalición mafiosa que gobierna nuestro país, ha logrado un endeudamiento de 5.000 millones de soles, a lo que deben sumarse 1.000 millones de soles poniendo como garantía el Fondo Común. Y con ello se ha adquirido una alta deuda por las cuales se va a perjudicar a las 3 próximas gestiones municipales. Este es un problema muy grave y que va a dar lugar a que los próximos gobiernos municipales se dediquen o a pagar estas deudas o a pedir otros endeudamientos, lo cual va a agudizar el problema de la capital, ¿no? Y mientras la demanda social, ambiental, democrática crece, la capacidad de oferta se reduce. En este momento, estimados amigos, López Alea tiene plata, tiene presupuesto. Ha triplicado por lo menos el presupuesto, ejecución presupuestal. Ojo, tengamos en cuenta ese elemento. Pero eso va
generar a mediano plazo y en los próximos años y en el próximo gobierno metropolitano graves problemas a la ciudad de financiamiento. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer López Allega desesperadamente es hacer un experimento en Lima para pretender ser presidente de la República. Por otro lado, el gobierno metropolitano no tiene capacidad coercitiva frente a la crisis del espacio público y el avance de la delincuencia. Como otras ciudades en el mundo que tienen una policía metropolitana como parte del ejercicio democrático de la ciudad, Lima no lo tiene. El serenazgo que existe simplemente está pintado en la pared. No puede detener a un carterista, no puede pedir un DNI, entonces es un gobierno débil. Ahora bien, si queremos modificar esta situación, tenemos que ver cuáles serían los factores de cambio para un nuevo régimen de capitalidad de la República. Y aquí quiero hacer una precisión. Casi en todas las ciudades, y de diferente tipo de color político o de régimen, siempre las ciudades capital tienen un régimen especial que se denomina régimen especial de capitalidad de la República, por su complejidad, por el tamaño de la población, por los diversos problemas que origina, por el desorden que se crea en algún momento. Ese régimen de capitalidad no existe en Lima Metropolitana. Esa es una decisión que generalmente las toman los estados nacionales, los congresos nacionales. Por eso es que en México, con López Obrador, cuando era alcalde López Obrador, en su gestión, se aprueba una constitución de la Ciudad de México. En Bogotá existe el Estatuto de Bogotá. En la actualidad, Quito discute un Estatuto de Bogotá que va a ser aprobado por referéndum. Madrid tiene el Estatuto de Madrid y la Ley de Capitalidad de la República. Y entonces nosotros tenemos que discutir esto como una forma institucional de afrontar los problemas graves que tiene la capital. Y entonces, ¿cuáles son esos factores componentes de este nuevo régimen a lo cual debemos aspirar y discutir? Primero, el tipo de jurisdicción. La jurisdicción ya no puede ser municipalidad provincial. Mi punto de vista es que debe ser una jurisdicción regional metropolitana o de ciudad metropolitana, que incluso incorpore al Callao, porque con el Callao somos una conurbación. Entonces, este es un cambio que tiene que darse y por lo tanto daría lugar a una modificación del artículo 198 de la Constitución, ¿no? De esa manera, Lima podría tener un gobierno regional metropolitano y al interior del gobierno regional metropolitano podrían haber subregiones metropolitanas en Lima Norte, en San Juan de Uriancho, en Lima Este, en Lima Sur, en el centro, ¿no? Que descentralice el poder, que democratice el poder, para que estas Limas emergentes, que son justamente producto de los provincianos que llegaron a la capital, se expresen en una nueva forma de representación de la capital. Este gobierno regional metropolitano tiene que tener una nueva jerarquía, tiene que tener más poder, pero un poder más democrático, obviamente, ¿no? Porque si no, el remedio sería peor que la enfermedad, porque fortaleceríamos el autoritarismo, ¿no? Tener competencias y un estatuto de Lima, ¿no? Un régimen fiscal especial tributario para que haya un suficiente presupuesto. Deberían crearse áreas interdistales y subregiones metropolitanas. La representación de la ciudad tiene que cambiar y tiene que haber nuevas relaciones entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades distritales. Y como reitero, hay que discutir la capacidad coercitiva que debe tener el gobierno metropolitano frente al avance de la delincuencia, la inseguridad, la informalidad, etcétera, al tiempo que planteamos formas de inclusión, de formalización de los sectores informales que se ganan la vida por eso, y por lo tanto hay que ofrecerles alternativas. No se trata solamente de erradicarlos, porque eso sería antidemocrático, sino darle espacios. Pero la experiencia ha demostrado que en algún momento se necesita algún nivel de coerción que obligue a salir de determinados espacios siempre y cuando le ofrezcamos alternativas para ello. Veamos entonces lo siguiente, ¿no? El punto de partida para esto tiene que provenir de una decisión nacional. Esto es lo paradójico, ¿no? O sea,
No es posible que Lima tenga un nuevo régimen de gobierno, una nueva institucionalidad, si esta no es una decisión nacional. Finalmente tiene que ser aprobada por el Congreso, tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, porque implica además relaciones, cambio en las relaciones de poder. Ahora, lo que ustedes estarán preguntando es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a discutir este tema tan complejo, tan importante, con la actual representación? Pésima, ¿no? Delincuencial. Y nadie nos asegura que el próximo Congreso sea o igual o peor, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy difícil. Sin embargo, tenemos el imperativo de hacerlo. Y lo que habría que hacer es crear una corriente de opinión nacional y también metropolitana que permita, por ejemplo, en las próximas elecciones presidenciales y municipales y parlamentarias, meter esta discusión de Lima Metropolitana. De tal manera que los parlamentarios, los candidatos, planteen propuestas frente a esto y ahí nosotros como sociedad civil tener una presencia. ¿Cuál es el factor ordenador, como señalaba yo? Es el tema del régimen, de la jurisdicción, ¿no? Y ahí mi opinión es que ya Lima no necesita un alcalde, no necesita un gobierno, una municipalidad de Lima. Lima necesita un gobierno regional metropolitano, que no es igual a los gobiernos regionales que existen en el interior del país, sino tiene que ser de régimen especial, por ser justamente la capital de la República, ¿no? Y por otro lado, tenemos que ser conscientes, estimados amigos, que entre Chancay, Barranca y Cañete se está creando una zona literal urbana metropolitana muy extendida que nos plantea además nuevos retos. De aquí 20 años es posible que entre Barranca y Cañete exista prácticamente una gran metrópoli, ¿no? Y varias ciudades satélites, ciudades compensatorias que nos obliguen, digamos, a nuevas formas de articulación institucional. Y el puerto de Chancay va a abonar, creo, mucho en eso. Igualmente, eso supone invertir entonces la figura jurídica. En lugar que, como dice la actual constitución y la ley de regionalización, le dicen que el régimen, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencias de región, es decir, es una municipalidad provincial que tiene competencias de región, lo que hay que hacer es cambiar esa lógica. Lima debería ser un gobierno regional metropolitano con competencia de municipalidad metropolitana, porque es un contrasentido, ¿no es cierto?, que un gobierno provincial quiera dirigir competencias de región. No tiene sentido, ¿no? Y por eso es que cuando el alcalde Jorge Muñoz presentó el año 2020, 2021, si más no recuerdo, la creación de la alcaldía mayor de Lima, el Congreso le dijo pues que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se podía crear cinco, porque la pretensión del alcalde Muñoz era crear 5 municipalidades integradas, prácticamente iniciando una desaparición de los 43 distritos, ¿no? Y con una lógica centralista, ¿no? Para fortalecer el poder del alcalde y disminuir las municipalidades distritales y las limas en esta perspectiva, ¿no? Pero esa propuesta develó que efectivamente hay que discutir el tema de la ciudad. Hay que tener una propuesta institucional democrática de nueva gobernabilidad de la ciudad, pero tiene que ser de carácter sistémico, ¿no? Que aborde diferentes elementos, pero que no se van a aprobar de un momento a otro, sino que va a ser gradual, pero hay que tener un modelo alternativo. Y es lo que pretendo aportar en ese sentido, ¿no? Esto supone tener un estatuto. Este gobierno metropolitano no se va a dirigir con un ROF, ¿no? Con un reglamento de organización y funciones. Tiene que ser un estatuto de la ciudad, ¿no? Como existe en otras ciudades a nivel internacional. El régimen fiscal es clave. Fíjense ustedes, amigos, observen esta figura. Yo he hecho un estudio comparativo de cuánto tiene Lima Metropolitana en presupuesto en comparación con estas 8 ciudades a nivel global, con Quito, con Santiago de Chile, con Bogotá, con Sao Paulo, con México, Nueva York, Londres, Madrid. Y el presupuesto es el más bajo en toda Latinoamérica, como se ve en la flecha verde. Y la inversión per cápita es bajísima, ¿no es cierto? Pero no solamente eso,
sino que, como pueden observar ustedes acá, al hacer una investigación sobre la ejecución presupuestal para inversiones del año 2023-2024, podemos observar, por ejemplo, cómo las inversiones que produce la Oficina General de Administración, el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, EMAP, IMPREMET, que son las entidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima que invierten más, casi el 95% del presupuesto, podemos observar acá, por ejemplo, del tratamiento desigual que hay en las Limas. Mientras que Lima Norte ha recibido el mayor presupuesto, sin embargo, Lima Este recibe el menor presupuesto con San Juan de Origancho y también Lima Sur. Pero si vamos con mayor precisión a la inversión per cápita, vemos cómo el Lima Centro, es decir, los distritos mesocráticos, tienen la inversión per cápita más alta. Mientras Lima Este recibe 28 soles al año, San Juan de Origancho recibe 18 soles, Lima Sur 65 soles, Lima Centro 222 soles. Y Lima Norte recibe 188 en parte por la obra del Naranjal, que va hasta, del Metropolitano, que va hasta Caraballo, si no fuera menor. ¿No? Pero de todas maneras es una inversión muy importante, ¿no? Esto demuestra precisamente no solamente que hay poco presupuesto para la ciudad, sino que lo que invierte la Municipalidad Metropolitana de Lima es asimétrico e injusto, ¿no? Pero más allá todavía vamos a las municipalidades distritales, ¿no? Me percaté que en las municipalidades distritales, por ejemplo, mientras Miraflores, San Isidro y Punta Hermosa, la inversión per cápita es de 806 soles, 668 y 617, respectivamente. En cambio, en las municipalidades de Breña, La Victoria y Comas son de 8 soles, 12 soles y 19 soles. Es decir, una abismal diferencia. Obviamente, acá no solamente por un problema de voluntad, sino también puede ser un tema de ineficacia, ¿no? Breña, por ejemplo, su gestión es muy ineficaz. La Victoria también. Comas no tanto, ¿no? Comas tiene más o menos un presupuesto importante. Sin embargo, sus niveles de gestión son ineficientes también, ¿no? ¿No? Pero acá hay un problema estructural, por ejemplo, que debemos tener en cuenta. Entonces, este nuevo régimen tiene que discutir lo que se denomina el canon capital. Es decir, el gobierno nacional, la centralidad estatal, tiene que devolverle a la capital no todos los tributos e impuestos que paga, porque eso sería injusto, ¿no es cierto? Porque sería un enfoque centralista, ¿no? Pero lo que recibe el gobierno metropolitano es muy bajo, es escaso y es injusto, ¿no? Y he señalado el caso, ¿no? ¿Cómo es posible que que Lima reciba un sol y comparativamente el Callao reciba 10 soles? ¿Por qué? Por el canon aduanero. Y Lima no recibe nada del canon aduanero, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. El canon capital, por si acaso, no es aumentar tributos e impuestos, es un nuevo enfoque de descentralización fiscal que pretende que los componentes del impuesto a la renta, del IGB, el canon aduanero, los diferentes impuestos, proporcionalmente aumenten para la ciudad capital. De tal manera que el gobierno de la ciudad ejerza mejor sus competencias. Por ejemplo, ya se ha aprobado que en el cercado de Lima, en el centro histórico, no solamente se recibe el 2%, que eso ocurre en todas las municipalidades del país, sino el 3% del IGB. Eso debería ser a nivel de toda Lima Metropolitana, ¿no? Pero no solamente podría ser en el nivel de Lima Metropolitana, podría ser también en el Cusco, podría ser también en Arequipa, podría ser también en Piura, en las ciudades donde se ha producido un fenómeno de metropolización y por lo tanto las municipalidades metropolitanas del Perú requieren mayor presupuesto para atender la demanda, ¿no? Bien, en Lima se requiere una descentralización de la gestión, ¿no? Y para eso deben crearse áreas interdistritales que podrían ser la base de subregiones metropolitanas, ¿no?
Ahí viene justamente lo que se creó en San Juan de Lurigancho, ¿no? En San Juan de Lurigancho hubo una iniciativa de crear la provincia de San Juan de Lurigancho, pero una propuesta, digamos, equivocada porque no se puede crear pues una provincia dentro de otra provincia, ¿no es cierto? Sería crear más desorden, ¿no? Además, se planteaba que si era provincia Lima, tendría que pasar a Lima provincia. Y pasar a Lima provincia quiere decir que el San Juan de Lurigancho pasaba a ser la capital, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la mayor población. O sea, era una política incoherente. La salida es la siguiente, ¿no? Al convertir el gobierno metropolitano en gobierno regional metropolitano, constitucionalmente, entonces sí se podrían crear o provincias metropolitanas o subregiones en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, en Lima Centro, ¿no? Hay un debate ahí si San Juan de Lurigancho debe ser subregión o no. Algunos plantean que Lima Sur debe dividirse en dos espacios, ¿no? Lima Sur propiamente y Lima Balnearios. Bueno, hay una discusión que está ahí en debate, pero tiene que proponerse una descentralización. Fíjense, amigos, Quito tiene áreas, tiene zonas metropolitanas. Entre los distritos, allá se le llaman parroquias, y el alcalde de la ciudad, existen zonas metropolitanas que agrupan a varios distritos, a varias municipalidades, para hacer estrategias comunes de gestión. No, este es otro cambio que habría que discutir, ¿no? El tema de la representación ciudadana y la participación. Como yo decía, ¿no? El centralismo en Lima se expresa justamente en que los ciudadanos de Lima no estamos bien representados, ni en el Consejo Metropolitano, ni en el Congreso de la República. El 90% de los representantes provienen de los distritos mesocráticos. ¿Por qué? Porque en los partidos, cuando se arman las listas, se ponen en primer lugar los de Miraflores, Surco, ¿no? San Isidro, de esos lugares. Y abajo están los de San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador, esos lugares, ¿no? Que son los que ahora tienen mayor población. Entonces, esa en la práctica es una revolución democrática que muy difícil lo va a aprobar el Congreso de la República, porque es darle un golpe mortal al tipo de representación que tiene la ciudad y plantearía una modificación de la correlación de fuerzas. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que automáticamente la representación pueda mejorar, ¿no es cierto? Porque igual representantes de Lima Norte, Lima Sur, de diferentes lugares de las Limas, igualmente pueden ser malos parlamentarios o malos regidores. Pero lo más importante es que te crea una oportunidad de mejorar representación. A eso me refiero, ¿no? Igualmente hay que replantear el tema del presupuesto participativo, que se creó con mucha expectativa, pero que se ha marchitado, ha sido manipulado, solamente se le dan 20 millones al año, es absurdo, es una ridiculez. Entonces esto tiene que ser replanteado y relanzado justamente en el marco de un nuevo enfoque, ¿no? Yo hice el año 2022 elaborando el libro, que prometo entregárselos a través del amigo Iván. eh, ¿Cómo sería esta representación? Esto es cuando, pensando todavía en una cámara única, ¿no? Pero sirve para lo que sería una bicameralidad. Veía como, por ejemplo, Lima Norte podría tener 10 regidores metropolitanos y 8 parlamentarios. Lima Centro tendría 10 y 9, o sea, habría un cambio radical en ese caso, ¿no? Lima Este tendría 7 regidores y 6 congresistas. San Juan de Lurigancho tendría 5 regidores, 4 congresistas. Lima Sur tendría 7 regidores, 7 congresistas. Y bueno, y también el Callao lo incluye acá para tener un enfoque más holístico, más integral. Mira, este es un cambio fundamental que se produciría en la ciudad, ¿no? Como reitero, automáticamente no generaría una mejor calidad, pero crearía oportunidades para un cambio sustancial. Obviamente, esto te plantea como séptimo factor una nueva relación de poder entre el Ejecutivo y la Municipalidad Distrital y la propia Municipalidad de Lima. O sea, no podemos seguir siendo una ciudad fragmentada, ¿no? Tenemos que ser una ciudad con sistemas de gobierno únicos, funcionales. Las municipalidades no pueden funcionar de manera autárquica, ¿no? Tienen que ser unificadas. Y ese es un caso solamente que existe en el Perú, ¿eh? Por ejemplo, en Bogotá,
el presupuesto de un distrito lo aprueba también el Consejo Metropolitano, ¿no? Los sistemas de planeamiento se respetan a nivel con una visión metropolitana, no de manera autárquica. Entonces, ahí también hay que plantear modificaciones centrales, pero ahí sí yo advierto que es equivocado pretender desaparecer las municipalidades distritales. Eso es completamente equivocado. En otros países, cuando se ha pretendido corregir el tema de la fragmentación, no se ha hecho desapareciendo distritos, municipalidades distritales, sino se ha hecho sobre la base de crear sistemas funcionales y evitar excesivas autonomías de las municipalidades distritales. Y finalmente, un tema que es bastante polémica, pero yo creo que tenemos que abordarlo. Nosotros, amigos que provenimos de tendencias progresistas de izquierda, debemos abordar este tema. Estamos frente a un escenario de crecimiento de alta delincuencia, de organizaciones criminales, de amplia extensión de la informalidad, de tráfico de terrenos que se están apoderando de las lomas de Lima y diferentes elementos, de crisis del espacio público y también de los sectores inmobiliarios, ¿no? Y de los ricos que quieren apoderarse de amplios espacios de la ciudad. Frente a esa situación, yo creo que la Policía Nacional no puede asumir estas competencias. Se requiere crear una policía especializada desde el punto de vista territorial. Y ahí viene la propuesta de crear una policía local metropolitana. Yo comparto ahí, por ejemplo, la propuesta, por más discrepancias que pueda tener con Renzo Raguero, teniente alcalde de Lima, que sí debe haber una policía local metropolitana, ¿no? Pero lamentablemente parece que no lo pudo convencer a López Aliaga y al final López Aliaga se impuso y dijo, no, aquí sigue la policía, la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Ahora, lo que seguramente ustedes están pensando, ¿cómo le vamos a dar el mando de esta policía local metropolitana a los alcaldes y al alcalde metropolitano cuando se podía convertir en un déspota, ¿no es cierto? Es cierto, es un riesgo. De ahí viene la idea justamente de crear un diseño adecuado que permita, por ejemplo, establecer mecanismos de control, ¿no? De esa función policial frente a la responsabilidad del alcalde, la participación ciudadana, las juntas vecinales, que los comisarios sean ratificados o sean designados en el Consejo Metropolitano recogiendo la opinión ciudadana, que existan mecanismos de control para evitar justamente abusos de parte de la jefatura de esta policía local metropolitana, que existan mecanismos de rendición de cuentas, pero que debe existir una policía local metropolitana, debe existir. Amigos, Quito tiene una policía local metropolitana, Bogotá tiene una policía local metropolitana, ¿no? Y nosotros no la tenemos. ¿Y Quito cómo la creo? A partir del serenajo. Allá se llaman los espoleros, ¿no? Quito tiene 52 parroquias, 52 distritos. Llegó un momento en el cual se unificaron, se unieron, llegaron a consensos y estos serenajos se juntaron y en el momento que se juntaron, crearon la Policía Local Metropolitana. Eso es lo que debería ocurrir en Lima. En el momento en el cual los 43 alcaldes y la autoridad máxima de Lima logren concertar la creación de un solo serenazgo metropolitano, en ese momento habrá surgido embrionariamente la Policía Local Metropolitana de Lima. Pero eso no ocurre. En las cuales obviamente los distritos tienen que tener un nivel de responsabilidad, ¿no? Las municipalidades. Pero tiene que haber un sistema. No es posible que el serenazgo, que un sereno no pueda retener a un carterista que le quitó la cartera a una dama. No es posible que no pueda pedir un DNI a una persona. Y eso los delincuentes lo saben, ¿no? Lo saben ¿por qué? Porque efectivamente no tienen poder, ¿no? Entonces, frente a eso, esta situación tiene que cambiar. Y tenemos sobre este particular que tener una visión también de la informalidad, por ejemplo, ¿no? La informalidad, amigos, de ahora ya no es la de los años 80. Ahora hay una informalidad de sectores pobres que efectivamente se ganan la vida recurriendo a la informalidad, que son la mayoría, y ahí hay que darle oportunidades en una visión inclusiva, pero también hay sectores informales que tienen años y que son ricos
Fíjense ustedes van a la parada acá en Grau, que está cruzando Gamarra y pasando al otro lado, y hay cientos, miles de comerciantes que tienen camiones y todo lo demás. Esos son ricos. Entonces, y cada cierto tiempo los erradican, pero tiene que hacerlo con la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional se va y vuelven los informales, ¿no es cierto? Ese es otro tipo de informalidad. Es una informalidad perpetua, ¿no? Pero hay una minoría de la informalidad que es ya delincuencial, que lotiza la ciudad, ¿no? Que cobra cupos. Por eso mismo es que necesitamos tener una policía local metropolitana que ofrezca una alternativa frente a esta situación, pero como reitero, paralelamente tiene que haber estrategias inclusivas, ¿no? De formalización, de generación de empleo, ¿no? Que permitan entonces ordenar la ciudad de una manera democrática. Eso es lo que podría señalar, estimados amigos. Terminando, tengo acá incluso una hoja de ruta de cómo podemos iniciar este proceso, de tal manera que creemos un movimiento metropolitano, porque esto tiene que provenir de la ciudadanía. Tenemos que empoderar a las limas, a las organizaciones ciudadanas, ¿no? Los partidos políticos progresistas, democráticos, de izquierda, tienen que abordar este tema. Yo creo que es una debilidad, por ejemplo, de los partidos de izquierda, que no tienen ni un diagnóstico ni una propuesta para la ciudad de Lima. O sea, sobre la base de una visión unilateral de señalar que Lima es la sede del centralismo, no se entiende que en Lima mismo hay centralismo y que por lo tanto lo que hay que hacer es sinergias entre esos movimientos regionales del interior del país con los provincianos que están en Lima. Yo soy provinciano, vivo en San Juan de Lurigancho y veo cómo ese centralismo ha hecho, por ejemplo, que hace una semana se privatice un parque de 250.000 metros cuadrados para convertirlo en área comercial. Entonces, tenemos que crear ese movimiento descentralista también en la capital. Lo dejo ahí y podría ser un tema de debate mayor ya en una próxima sesión o en otro tipo de espacios. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, estimados amigos.